Saludos, buenas noches. La situación del Cantón Tiguinza y en especial de la comunidad Pitio. Ayer ha denunciado en todos los medios digitales el señor Franklin Chamico de haber sido secuestrado, ¿sí?, golpeado, maltratado psicológicamente, y también ha hecho referencia que su esposa también ha sido atacada. Hoy, a través de un medio digital, Radio Jintia, del Cantón Tiguinza, han hecho una réplica el señor teniente político del Cantón Tiguinza, y también a su cargo está la parroquia de San José en Morona. También estuvo presente el señor presidente de la Asociación Santiago y el señor síndico de la comunidad Pitio. He escuchado muy atentamente sus intervenciones. Ellos han dicho que en una resolución han dado un plazo de 15 días al señor Chamico que abandone la comunidad. ¿Esto es justo o injusto? Ahí viene esta pregunta. A ver, la justicia indígena en ninguna de sus normas establece que se puede despojar de su territorio. La justicia indígena establece muy claramente una base de investigación y de reinserción del ciudadano en la comunidad. Es armónico. Esto no es para poder hacer uso de directrices personales, la justicia indígena. El castigo indígena que ellos han mencionado reiteradamente en sus intervenciones, eso significa simplemente aplicar una parte de la justicia indígena. Ellos han mencionado algunos antecedentes del señor que ha causado dentro de la comunidad. Cuando una comunidad establece una resolución y aplica la justicia indígena que legalmente y constitucionalmente es legal, y no han podido dar soluciones a estos casos, para eso existe la segunda instancia, que es la justicia ordinaria. Entonces, el señor Franklin Chamico ha evidenciado a través de fotografías el maltrato físico, a pesar que el señor síndico ha dicho que solamente ha sido castigado con humo, con ají y entre otras cosas. Entonces, ellos también deberán evidenciar que el castigo, como dicen ellos, indígena, fue como ellos lo manifiestan. El señor teniente político se siente aludido y ha dicho que llevará esto hasta las últimas consecuencias y presentará una denuncia formal en la fiscalía. Muchas de las veces nuestras autoridades cogen el camino más fácil, ¿no?, que es denunciar o intimidar a los ciudadanos. A veces el ser la autoridad es un doble contrapeso, ¿no es cierto? Las críticas y entre otras cosas. Pero tampoco se puede permitir que fuera del contexto le acusen o le hagan una acusación falsa, y está en todo su derecho. Pero la autoridad siempre tiene que ser un hombre de paz. Anteceder, prevenir, para eso está el señor teniente político. Y un poco también dirigir a nuestros conciudadanos shuar, que muchas de las veces queremos interpretar las normas y las leyes a nuestras conveniencias. La comunidad Pitio tiene aproximadamente 34 socios jurídicos, dice. Y dice que el señor Franklin Chamico no es un socio jurídico, pero es el esposo de una de las socias. Y probablemente la esposa sea jurídica. Entonces, no podemos dar encima de las normas constitucionales. Entonces, si mal interpretamos la justicia indígena, entonces vamos a estar nosotros en estas situaciones permanentemente en conflictos internos. No se le puede acusar a alguien y no evidenciar las pruebas. Se tiene que evidenciar, se tiene que castigar, sí, pero no es para despojar o mandarle sacando. La justicia es clara. Y una vez castigado, ya ha cumplido por su pena. Entonces se tendrá que establecer normas de nuevos o resoluciones que no se vuelva a repetir. Pero no se puede mandar sacando o despojar o darles plazo o intimidarle y entre otras cosas y decirle que después va a ser
peor las cosas o peores consecuencias. ¿Qué significa eso? O sea que si no hay una intervención de la ley, en este caso, la presencia del señor teniente político, el siguiente paso, ¿qué significa? Entonces, un llamado especial a nuestro presidente de la FISH debe tomar cartas en el asunto inmediatamente. En esta parte, lo primero que se tiene que hacer es reformar nuestros estatutos y dentro de los estatutos ya establecer la justicia indígena como tal, pero con reglas claras, tal como establece la Constitución del Ecuador. Hermano Shuar, sabemos que nosotros somos de carácter y de sangre caliente, muy impulsivos, tomamos decisiones a veces sin pensar. Más bien quiero hacer un llamado a que podamos arreglar estos conflictos como seres humanos pensantes. En el siglo XXI no podemos estar nosotros peleando porque simplemente el uno me cae bien o me cae mal, o porque el uno apoya a Noboa y el otro apoya a Correa. Todos esos síntomas hoy pagamos las consecuencias todos nosotros. El pueblo Shuar es armónico y de carácter. Busquemos la solución por los caminos correctos. Por los caminos correctos. Hoy somos autoridades y mañana no. Mañana podemos estar en la silla del acusado. Y ahí es cuando no nos gusta. Así que, mis hermanos, a meditar, a reflexionar y a tomar correctivos, sí, a través de la justicia indígena, si es posible. Y si no lo es, a través de la justicia ordinaria. Saludos a todos.